Eso del primer amor o de amor a primera vista, yo sí creo en eso porque así me pasó. Bueno, después ya no le volví a ver hasta que ellos empezaron a venir a la iglesia con su familia. Al inicio la verdad me caía mal. Uno de mis trabajos era de ser consejera. Entonces Diego fue de acampante. Cristian le dijo, ¿qué pasa, Diego? Y así es que quieres algo, anda y habla. Unos amigos como 5 años, y es algo también que nosotros creo que fue de mucha bendición, porque fue muchos años de amistad. Cometemos un pequeño error al no especificar que Dios va a tratar tu historia de una manera diferente. Dios me estaba llamando a servir a tiempo completo y yo entendí que necesitaba una esposa que quiera servir a tiempo completo también al Señor. Busca el principio, no busques la regla. No trates de encasillar la escritura en una regla, sino en un principio. Y creo que Dios ha puesto en nosotros esa capacidad de poder, a través de la escritura, filtrar nuestras decisiones y... Bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast de la Iglesia Bautista Fundamental de Pinjo. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados que nos van a estar hablando de un tema bastante interesante, el noviazgo. Así que le doy la bienvenida a Diego Morales y a Majito. Bueno, hola Diego, gracias a todos, gracias por estar aquí en este tiempo. Para nosotros es una bendición y también estar con David, con Nati, unos buenos amigos. Y sí, no me voy a olvidar de ellos, que son nuestros grandes invitados, así que por favor, bienvenido David y bienvenido Nati. Hola chicos, gracias, una bendición poder estar acá, poder seguir sirviendo juntos al Señor y estamos seguros de que vamos a poder disfrutar de un buen tiempo en este episodio. Ok, me parece muy bien. Quiero empezar con una pregunta y esto quiero que obviamente lo saquen de ustedes. Por favor, quiero que me digan la definición que ustedes tienen sobre qué es el noviazgo. Quiero que empieces tú, Diego, por favor. Bueno, creo que es difícil quizás dar una definición, ya que la escritura no nos da como tal ese tiempo, pero creemos como cristianos que el noviazgo es un tiempo de preparación previo al matrimonio de entre un hombre y una mujer que han decidido casarse. Ok, y David, ¿tú nos puedes dar una definición del noviazgo en este caso? Sí, precisamente muy parecido a lo que mencionaba Dieguito, en la Biblia no vemos la palabra, o eso es algo más de nuestra cultura, pero la Biblia tiene muchos principios que se aplican a toda cultura, a todo tiempo, y tenemos muchos principios en los cuales el noviazgo podemos tomarlo como un tiempo de madurez, ¿no? Crecer, madurez, prepararnos para una decisión tan importante para toda la vida como es el matrimonio. Entonces, es madurez, un tiempo de crecer y de prepararse. Ok, muy interesante la verdad la definición que nos han dado y es verdad, en este caso estar soltero o en este caso prepararse para el noviazgo no es una etapa en donde nosotros podemos hacer lo que quiera, sino es una etapa en donde nosotros nos preparamos y nos maduramos nosotros para de esta manera llegar al matrimonio. Así que viene un espacio que me va a encantar bastante. Quiero saber la historia de cada uno de ustedes, cómo se conocieron. No creo que de la noche a la mañana dijeron, wow, te amo, te quiero casarme contigo. Así que por favor, esta vez voy a empezar por David Ojeda y Nati. David, cuéntanos desde tu perspectiva, cómo conociste, cómo fue el noviazgo, cómo se fue desarrollando el noviazgo con Nati. Bueno, cuando dicen de eso del primer amor o de amor a primera vista, yo sí creo en eso porque así me pasó. Yo en ese tiempo vivíamos aquí en Ambato con mi familia, yo estudiaba acá en Ambato en el tiempo del colegio y en las tardes empecé a estudiar en el Conservatorio de Música de la Merced allá en Izamba y tenía en ese tiempo como 14 años, yo creo, y en una ocasión recuerdo estar caminando por los pasillos del conservatorio y vi a una muchachita, una flaquita con una sonrisa que ni te cuento. Y no, fue un flechazo y me encantó. Fue algo súper especial, pero nunca más la volví a ver en el conservatorio como por 2 años. Nunca más. Y mi familia es de Patate, entonces en ese tiempo Patate, hay que entender, era un pueblito pero súper pequeño. Hoy en día Patate ya es más conocido, más grande, mucho turismo, mucha gente, pero en ese tiempo no, el fin de semana era un pueblo fantasma. Entonces Patate era un pueblito muy pequeño, insignificante. Y en una ocasión después, como cuando yo tenía 16 años, estábamos allí en el tiempo de Navidad y un primo mío estaba yendo a la iglesia cristiana. Nosotros en ese tiempo no éramos cristianos y nos invitó al programa de Navidad porque él participaba y actuaba, tenían en su sketch y entré y después nos acomodamos en una esquinita
y no podía creer que esa flaquita que había visto en el conservatorio de pronto estaba ahí acercándose, mirándome a mí con una bolsa de caramelos y no Porque podía Nati creer. no va a decir lo mismo. Ella no va a decir eso. Ella tiene una versión muy distinta. Y fue impresionante. Y no la volví a ver más. Pero para mí era sorprendente que en un pueblo tan pequeño estaba la chica y en la iglesia. Y pasaron los años, 2 años después, el Señor nos atrajo a sus caminos y empecé a asistir a esa iglesia. El Señor nos guió a esa iglesia, nos fuimos a vivir a Patate. Y yo empecé a ir por el Señor, de veritas, no No tenía ninguna otra no, nada, pura fe nomás. Guiño, guiño. Y empezamos a asistir como familia, empezamos a caminar en el Señor, ahí estaba obviamente Nati, y poco a poco empezamos a involucrarnos en el grupo de jóvenes, a servir juntos, y ya después empezó a haber ya como un clic, vi que el clic era correspondido, y empezamos durante unos años un proceso de amistad, y luego ya formalizamos un noviazgo que duró 1 año, 8 meses, creciendo, sirviendo juntos. Especialmente nuestro noviazgo se enfocó mucho en servir juntos. Estábamos siempre sirviendo juntos y es que era la mayor oportunidad para vernos, ¿no? En la iglesia, y mientras más sirvamos, más tiempo juntos podíamos vernos y conversar, y limpiábamos la iglesia, trabajábamos con niños, estábamos en jóvenes, y después de 1 año, 8 meses nos comprometimos, y 3 meses después ya se dio el gran paso, después de años y años de un flechazo. Esa es mi versión, no sé acá. Wow, qué bonito. Ahora sí, Nati, cuéntanos tu versión, por favor. Bueno, voy a empezar desde donde él empezó, cuando él me había visto. A mí me contó que él había visto luces, que no solamente... Así que no sé, yo no vi Es verdad. ni luces ni le vi a él. Me vio de frente y se hizo la loca, eso fue lo que pasó. Bueno, yo no me acuerdo. Y bueno, después yo le vi en esa noche de Navidad, él me recordó porque tampoco me acordaba. Yo estaba repartiendo fundas de caramelos a todos, así que por eso fui a darle la funda a él también. Y yo ni idea de eso. Pero bueno, después ya no le volví a ver hasta que ellos empezaron a venir a la iglesia con su familia. Al inicio, la verdad, me caía mal. Todos los grandes amores empiezan así que... Sí, así que no, solo era de lejitos nomás, así en la iglesia. Y el David bien enamorado, no. Él no, me queda viendo siempre. El amor. Sí, hasta que, bueno, vi que era un hombre que amaba a Dios, que servía al Señor, y por ese lado me fue conquistando un poquito. Y ya nos empezamos a conocer más, a servir juntos al Señor. Me gustaba también cómo él amaba a Dios y también cómo él amaba a los niños, su servicio a Dios y por los niños. Entonces ahí me fue conquistando de a poquito. Ah, qué Demasiadas bonito. historias. Eso no les voy a contar. Ok, me parece muy bonita su historia, en serio, muy bonita su historia, es interesante las dos perspectivas que tienen ustedes dos. Así que ahora me gustaría conocer la historia de ti, Diego, y Majito. Por favor, Diego. Voy a empezar Majito porque luego me dice que todo cuenta al revés. Así que le voy a dar paso a ella. Ok. Sigue tú. Bueno, en el tiempo en el que nos conocimos, estábamos ya sirviendo, bueno, yo estaba sirviendo en la iglesia, comprometida en el Ministerio de Jóvenes. Me acuerdo que fue un campamento, soy un poco mala para las fechas, pero si mal no recuerdo fue en el 2011. Entonces fue uno de los campamentos que organizó la iglesia por primera vez. Y uno de mis trabajos era de ser consejera. Entonces Diego fue de acampante en ese campamento. De aconsejado. Claro, me aconsejado. Entonces fue la primera vez que sabíamos que existía el uno el otro. Vino con el pretexto que me quería encargar la billetera en la playa porque no tenía quien le encargue. No había nadie más. No había nadie más. No había nadie más. ¿Qué puedo hacer yo? Así que bueno, ahí nos conocimos, pero creo que pasó de una amistad que fuimos conocidos en el campamento. Pasaron los años, él empezó a servir en los jóvenes, nos hicimos buenos amigos, éramos los dos y una amiga más que se llama Liz. Entonces los tres andábamos de arriba abajo, todo el mundo nos molestaba, pero nosotros en realidad, según nosotros, no pasaba nada.
Entonces, fuimos amigos como 4 años, si mal no estoy. Y después de eso, Diego se fue a Estados Unidos a hacer unas prácticas preprofesionales. Y bueno, ya va a dar su versión, pero él dice que yo le mandé una carta en la que prácticamente me declaraba. Aún tengo la carta. Tengo pruebas. Pero bueno, le hicimos una carta de despedida. Pero sí la extrañaste. Claro, sí, Ya. Confirmado lo de la carta. Confirmado que me conquistó. Todos nuestros amigos. Pero bueno, hay un paréntesis. Antes de eso, ya nos llevábamos y había... Tú sigue, No. Tú Había sigue varias contando. actividades, pero Diego ya se ponía a veces raro. Yo no sabía qué le pasaba, se descolaba. No problema. Y bueno, dije, bueno, así mismo es raro. No pasa nada. Sí, pues. Entonces, volviendo a este tiempo que él se fue a Estados Unidos, fue como que empezamos a hablar más, empezamos ya a chatear entre los dos, porque siempre, digamos, hablábamos en el grupo de los 3 amigos. Entonces, como que ya empezamos a intimar un poco más, ya por ahí no lo niego, ya había un interés. Y Diego dijo que me había extrañado. Digo, me había extrañado y en realidad a mí también me hizo falta el compartir porque se fue 3 meses, entonces era como que, híjole. Entonces empezamos a hablar, no sé cómo fue que se decidió a decirme que ya siento algo por ti. Entonces hablamos, quedamos de acuerdo en hablar con nuestros padres cuando él regrese a Estados Unidos. Y para no hacer la historia tan larga, habló Diego con nuestros líderes, en este caso era Daniel Arcos, el que estaba encargado de los jóvenes, el pastor Galito, y en ese tiempo nuestro mentor, digámoslo así, nuestro consejero era Cristian Guamán. Entonces, había campamentos, había alguna actividad y siempre decían, ¿dónde está la Majo? Ahí está el Diego. ¿Dónde está el Diego? Ahí está la Majo. Entonces, hasta que ya Cristian le dijo, o sea, ¿qué pasa, Diego? Y así es que quieres algo, anda y habla. Si no, déjale en paz. Si no hagas molestes, nada. No le molestes ya. Entonces me acuerdo que fue en un campamento, no me acuerdo el año, pero él fue a hablar con Daniel y con el pastor Galito en ese campamento. Y luego me dijo, Majo, tenemos que hablar. Y como ya habíamos terminado el campamento y siempre nos quedábamos un día más después de la playa, les pidió permisos a mis papis para ir a caminar en la playa. No, yo no pedí permiso. O sea, Cristian organizó todo. Bueno, así fue, ¿no? A ver, Te dieron pidiendo permiso. Te dieron pidiendo permiso. Entonces le dieron pidiendo permiso y nos fuimos a caminar Es con que mi suegro es Cristian. ex marino, casi es ex militar, no se podía hablar con él todavía. Ahora somos buenos amigos, pero fue difícil al inicio. Entonces ya nos fuimos a Same, por eso Same para nosotros es muy especial. Y mientras estábamos caminando en la playa, me dijo, Majo, tengo que hablar contigo. Cristian con su esposa ya en ese tiempo se descolaron. Y yo así, híjole, ¿qué pasa aquí? Entonces habló, me preguntó y bueno, le dije que sí, que de mi parte también había un interés, pero que teníamos que hablar con mi papá y mi mamá. Entonces, porque mi papi es súper serio, todo el mundo le ve y le tiene miedo, entonces dijo, nos recomendaron que sea bueno que yo hable con mi papi. Hicimos una excepción. Entonces ya llegó el tiempo en el que tenía que hablar con mis papás y bueno, ellos dieron el sí, y ya las autoridades, después de eso pasamos un tiempo de ayuno. Diego habló con sus papás, pasamos un tiempo, digamos, de conocernos, tal vez de 1 año, y después de eso ya nos pusimos de novios, estuvimos de novios casi 2 años y medio, y luego de eso ya nos comprometimos y nos casamos en el 2017, el 8 de julio del 2017. Ah, qué bonito, aplausos. Ahora Diego, quiero saber tu versión. No, todo está bien. No, Copy peg. Mande. Copy peg. Sí, dijo la verdad. Por primera vez aceptó que ella inició, se declaró básicamente. No, la carta decía obviamente que me vaya bien y me lo había dejado en una maleta que yo llevaba y era sorpresa. Entonces, ¿qué entiende uno? Obvio. Entonces, bueno, gracias. No, Dios fue bueno, todo como Dios. Creo que es lindo ver cómo es diferente, ¿no? Las historias, ¿no? A veces uno escucha cuando uno es soltero, sobre todo, como que piensa como que va a pasar lo mismo, pero la verdad es que no.
pues todas las historias son diferentes, pero todas son únicas y bonitas. Y bueno, creo que fue bonito porque nosotros nos conocemos de 2011, casi la media vida nos conocemos, fuimos amigos como 5 años. Y es algo también que nosotros creo que fue de mucha bendición, porque fue muchos años de amistad sin ningún interés real como detrás, o como que yo buscándole como el David, así, ¿no? No, tiene razón, tiene razón. Entonces, no, pues, sí éramos buenos amigos y bueno, el Señor unió nuestros caminos y siempre creo que el temor era ese de dañar nuestra amistad, y creo que dentro de eso todo ayudó mucho la iglesia porque nos cuidaron, supieron guiarnos en que no dañemos nuestra amistad, y si es que ya no íbamos a hacer nada como que algo serio, mejor pues nos alejemos un poco y sigamos siendo amigos, pero no tan cercanos. Entonces en eso Chris fue muy bueno conmigo, en estar pendiente, en estar atento, y pues bueno, eso es nuestra historia un poquito resumida, rápida, de cómo nos conocimos y cómo nos comprometimos. Ah, qué bonitos. Producción, aplausos, por favor, aplausos. Me gusta bastante escuchar las historias de cada uno, porque en serio son tan distintas, pero es interesante cómo el Señor al mismo tiempo pues es bueno y nos guía para saber qué es esa, o sea, es esa persona a la que el Señor nos preparó. Y es bonito saber eso, pero aquí hablamos de noviazgo. Me gustaría saber cómo tomar la decisión de saber, esa persona va a ser conmigo, o sea, va a casarse conmigo, yo quiero formar una familia con él o con ella. Así que me gustaría que empiece David Ojeda. ¿Cómo supiste ese? Sí, yo quiero casarme con ella, definitivamente. Es algo súper interesante que mencionaste hace un ratito, y me identifico con eso, en el sentido de que a veces nosotros, los que enseñamos, maestros, pastores o líderes, creo que cometemos un pequeño error al no especificar que Dios va a tratar tu historia de una manera diferente. Y yo recuerdo en ese tiempo estaba que toda conferencia de jóvenes, lo que sea, siempre para mí era vital. Yo quería estar seguro precisamente de cómo yo sé que es ella específicamente. Y había aprendido como que cuando es de Dios, este es el estándar, este es el molde, así tiene que funcionar y estos son los pasos que te va a funcionar. Entonces yo dije, ok, eso tiene que aplicarse a nosotros si es que es de Dios. Y muchas de esas cosas, un montón de esas cosas no se aplicaron. Entonces no funcionaron, no salía bien, y decía, pero ¿cómo si la conferencia dijeron que esto tenía que funcionar y no era así? Y entonces yo venía con eso en mi mente de que Dios tiene una persona para ti, y cuando las cosas no empezaron a salir como se supone que tenían que salir, ya empecé yo a cuestionarme algunas cosas. Y una cuestión era, entonces no es ella. No es esa la persona que Dios tiene para mí. Y la otra cuestión era, ¿será que realmente tiene que ser como se nos había enseñado? Entonces en ese punto olvidé todo lo que había aprendido o me habían enseñado, no todo, pero muchas cosas prácticas que se me habían dicho, y me metí a la Biblia y me puse a orar. Dije, Señor, si es ella, sí, muéstrame. Y cuando estaba en ese proceso pude entender que ya no es Dios tiene una persona, sino que Dios te hace responsable de tus decisiones, y tú tienes que decidir escoger a alguien conscientemente y mirar ciertos estándares, ciertas cosas. Entonces fue allí cuando yo empecé a ver otras cosas. Ya no me preocupé en que las cosas se den de una manera, sino ya empezar a fijarme en características y cualidades de Nati, y específicamente eran temas como el servicio al Señor. Yo sabía que Dios me estaba llamando a servir a tiempo completo, y yo entendí que necesitaba una esposa que quiera servir a tiempo completo también al Señor. Entonces, orando, teníamos ciertas conversaciones, y en ese tiempo yo hice una prueba que no sé si fue la mejor del mundo. Carbono 14. Eso, más o menos. Y no sé si fue la más inteligente del mundo, porque ahora la cuestión es al revés. Porque en ese tiempo yo le dije, yo quisiera ser misionero en África. Pero yo en mi mente estaba África, no. O sea, leones, serpientes, insectos. Y yo le dije, Señor, si ella quiere y está dispuesta, yo voy a saber que es algo bueno. Y una conversación yo le mencioné, así como una conversación nada más, le dije, yo quisiera ser misionero en África. Y lo primerito que me dice, sí, yo también. Y dije, wow, qué chévere. Ahora la cuestión es como al revés. Pero en ese momento fue, ok, está comprometida a donde el Señor nos quiera mover, está dispuesta a servir. Y otra cosa que yo miraba mucho era el increíble respeto que tenía y tiene por su papá.
Cualquier cosa era, pero primero tienes que hablar con mi papá, preguntarle a mi papá, pedirle permiso, lo que sea. Y eso para mí era súper importante, entender que tiene ese respeto por su papá. Entonces yo empecé a ver ya cualidades, ciertas cualidades de madurez. Y cuando vi su servicio al Señor, veía como su dedicación fiel al servicio. Ahí entendí que era lo que yo realmente estaba buscando y no un Señor, muéstrame si es tu voluntad, sino yo tengo que escoger maduramente la persona con quien yo voy a dar el siguiente paso. Entonces fue ver eso más que otra cosa. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora me gustaría saberlo desde la perspectiva de tu esposa, en este caso, Nati. Por favor, cuéntanos, Nati, ¿cómo supiste decir, hey, este hombre es el que yo quiero en mi vida? Bueno, yo también me empecé a orar cuando empezamos a llevarnos mejor, cuando ya me empezó a caer un poco mejor también. Ya dejó de caerme mal. Entonces igual empecé a ver en él ciertas cualidades como el servicio al Señor, su compromiso con la iglesia, el respeto que me tenía a mí, que tenía a sus padres también y a mis papás, el poder ver que mis papás estaban de acuerdo también, que veían en él un buen hombre, un buen joven, un hombre que ama a Dios y eso me ayudó a poder ver que él era el indicado. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¿Ok? También que es muy inteligente, no es. En ese tiempo era. ¿Qué pasó, David? No sé por qué esos comentarios. Ok, Diego, ahora me gustaría saberlo en este caso ante tu esposa, primero. Bueno, creo que hay algo que con David y por eso creo que nos llevamos bien, porque hay muchas ideas que con él coincidimos en los campamentos o en el tiempo de trabajo que tenemos a veces juntos. Y es que a veces se nos ha enseñado muchas reglas, ¿no? O sea, como que fórmulas. Y la vida no funciona así. O sea, yo, gracias a que, bueno, en mi caso yo no iba mucho en el hecho de tener las reglas, sino tuve un mentor que fue Chris. Y él sí me ayudó mucho en el aspecto de decir, o sea, no es un patrón, es simplemente un principio. Y es algo que a mí me marcó mucho cuando era adolescente. Bueno, no era tan adolescente, tenía como 18, 19 años. Y en esa época él me decía eso, o sea, busca el principio, no busques la regla. No trates de encasillar la escritura en una regla, sino en un principio. Y él me dio varios, entonces, por ejemplo, me dijo, pues Dios te tiene que hablar, Dios tiene que poner en tu corazón a través de la escritura, a través de la predicación, Dios tiene que hablar en algo de decir, o sea, es ella. Después puso el Dios de autoridades, entonces me dijo él, habla con tus autoridades, con tus papás, los papás de Majo, con el pastor Galo y con varios hermanos que eran para nosotros personas que podían darnos una opinión en el tiempo de que éramos amigos. Claro que todo empezó cuando, como decía Majito, nos llevábamos bien, pero en un punto algo los dos sentimos que ya pasó, ¿no? Y creo que bueno, tal vez se identifiquen igual, o sea, es como que uno ya sabe que la amistad no es solo amistad. Y a veces los chicos se engañan, ¿no? Que dicen, no, si no somos nada, es mi amiga, pasamos todo el día juntos, pero es mi amiga. Entonces nosotros creo que ya entendíamos que algo pasó. Entonces pusimos en oración, en consejo, fue algo muy bueno que las personas nos aconsejen y luego fue las circunstancias también. O sea, todo iba en paz y la Biblia dice que Dios, para mí esa marca es muy importante, la paz de Dios. Entonces, en nuestro caso queríamos servir a Dios, yo sí le dije, no le dije, nunca me haría misionero. No sé si Dios cambie eso, pero yo le decía a ella, yo no me veo de misionero, yo sí quisiera servir a Dios en Ecuador específicamente, o sea, yo sabía eso. Y muchas cosas íbamos coincidiendo, y ahí uno puede ver, ¿no? Cómo la palabra de Dios, las autoridades, el consejo y las circunstancias también acompañaban. Entonces creo que sí es bueno que hoy podamos derribar un poco ese mito de uno para uno. O sea, es que hay una persona, es única para ti, no hay nadie más. Y eso que causa mucha ansiedad y a veces hace que cometamos muchos errores o que esperemos demasiado o que nos adelantemos pensando que es de esa persona y se me va a ir y no va a estar ahí más y tengo que ya cogerle y hacerle mi novia porque estoy seguro que es de ella. No, creo que Dios ha puesto en nosotros esa capacidad de poder a través de la escritura filtrar nuestras decisiones y yo pude ver en María José muchas cosas y si algo puedo copiarle a David, que él decía, yo bien majo mucho el trato con los hombres. A mí me impresionó mucho que ella, cuando yo le dejaba mis cosas, por ejemplo, ella como que, ya, gracias.
y se iba. O sea, no era como que, hola, bueno. ¿cómo estás? Alguna cosa. Ay, No, ay, yo bueno. te guardo, me pides cuando quieras. Y cuando le iba a pedir, era toma, y se iba. Y después cuando ya trabajamos en campamento, yo viajaba con sus padres, mi suegro, en esa época un muy buen hermano de la iglesia, mi suegra igual, nos llevábamos bien y íbamos a la playa juntos, yo viajaba con ella, con sus hermanos, y ella nunca se me pegaba. O sea, uno esperaría, ¿no? Que la típica que van a la playa es chicos con los jóvenes, y ella no, siempre se iba con su familia, siempre estaba con sus padres, nunca se pegaba a mí, y eso era algo que a mí me hizo decir, o sea, es una mujer que yo voy a poder confiar. O sea, que si en algún punto algo siento por ella, o sea, yo decía, ella sí va a ser confiable. Ya lo estaba ¡Algún punto! pensando, no, ya lo estaba pensando, no. No sé si fue bueno contar eso. Entonces yo decía como que si es que algo pasa, o sea, si es que yo puedo poner mis ojos en una mujer, sería así. O sea, alguien que no tenga esa afinidad con los varones, sino yo pueda notar que conmigo tiene confianza, solo conmigo y con nadie más. Y su sujeción a sus padres, igual creo que fueron las dos cosas. Y ahí uno ve que el noviazgo es diferente al enamoramiento, porque en el enamoramiento va solo a la parte física, la parte de inicial, le conozco a la persona y ya me enamoré. Pero en mi caso fue conocerle y luego enamorarme de ella. Y eso me ayudó mucho a mí a decirle, y yo tengo marcado Génesis 50:20, que dice, ustedes pensaron las cosas a mal cuando José está por morir, pero Dios lo encaminó a bien. Entonces yo vi que todas las cosas malas que había habido en mi vida, errores que había cometido, Dios lo condujo para poder tener una buena mujer en su misericordia, ¿no? Que el Señor puso, y ahí es cuando yo decidí ya, pues, decirle que sea mi novia y ya, pues, aceptó. No sé por qué, pero ya va a decir por qué aceptó. Ok, Majito, cuéntanos, ¿por qué aceptaste? Porque me obligaron. No, mentira. Ah. No, Sí, no uy, es sí, cierto. no. Bueno, o sea, como decía Diego, creo que en nuestro caso pudimos vivir el noviazgo de esa manera porque tuvimos una guía. Y la Biblia es clara cuando dice que en la multitud de consejeros se halla sabiduría. Entonces, en este caso, Cristian, mis papás, mi mamá con la que más hablaba, Julie, Jenny, que eran en ese tiempo los líderes de jóvenes, siempre estaban hablando al respecto. Y nos habían marcado como que tienes que orar por la persona que va a ser tu esposo. Bueno, Diego sabe estuvimos en un tiempo en el mundo, se puede decir, y llevábamos nuestra vida de diferente manera como lo lleva el mundo. Entonces, yo tuve una relación en el mundo y yo le decía a Diego que no me fue bien. Y yo no quería saber nada, hasta que entendí y cuando Dios me hizo volver a los ojos a Él y tuve que tocar fondo y darme cuenta de las cosas que estaba haciendo mal, y ahí entendí que la próxima persona con la que si me ponía de novia o tenía una relación, esa iba a ser mi esposa. Entonces siempre es bueno entender que el noviazgo debe ser con un propósito. ¿Por qué me decidí o por qué le dije que sí? Siempre nos enseñan a las chicas que haga la lista de cómo quiere que sea su futuro esposo. Bueno, sí cumple algunas. Dos que tres. Yo encontré esa lista. Y no estás de ahí. Sí, todo, no. No. Bueno, y en una de esas cosas, que parece algo chistoso, pero en una de esas cosas, yo siempre le decía a Dios que la persona que vaya a ser mi futuro esposo, primero tenga una buena relación con mis padres, que sea amigo de mis padres. Y en realidad fue algo que marcó, porque Diego primero fue amigo de mis papis y como que luego nos empezamos a llevar nosotros. Entonces eso para mí generó mucha confianza. El hecho de ver, yo le decía, muchos de los chicos en ese tiempo eran inmaduros. Y ver en él esa madurez, el hecho de que estaba comprometido en la iglesia, fueron cosas que me marcó, porque yo quería un hombre que me pueda guiar. Eso, y también las circunstancias, el hecho de hablar con mi papá era algo que nos preocupaba, que diga que sí. Y bueno, Dios lo fue acomodando. Creo que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno y nos va uniendo en ese camino. El hecho de poder servir, una de las cosas que yo le pedí es que tenga mi mismo sentir. En ese caso yo estaba ese tiempo estudiando medicina y bueno, yo pensaba, ¿no? Un médico decía, no, pero no. Los caminos fueron totalmente diferentes. Ya somos dos. Pero cuando Dios me llamó al servicio a tiempo completo, entendí que debía estar con una persona que ame el servicio, que ame a Dios. Eso, y uno de mis temores, como dijo Diego, yo no quería empezar una relación con él porque tenía miedo de perder su amistad, porque éramos muy buenos amigos. Entonces dije, Señor, si es que es tu voluntad,
permite que las cosas se den, sino aléjalo de mi camino. Y fue cuando me confirmó otra vez su palabra, oraba, estaba leyendo libros y preparándome y quería una respuesta de Dios. Y Dios me confirmó en 1 Juan 4:18 que en el amor no hay temor y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces dije, ya, gracias Señor. Basta. Y de esa manera me di cuenta que sí. Me Y las declaré. cosas se fueron dando. Me declaré. Te declaré, le escribí la carta. No, eso fue después. Y se arrodilló en este momento. ¿Quieres ser mi novio? Ya. Wow, me parece muy interesante, en serio. Bueno, yo he convivido bastante con Majito, con Diego y lo mismo con David Ojeda y Nati. Y la verdad nunca he conocido sus historias de amor en este caso, que realmente para mí, pues, es muy bonito conocerlas y es bonito cómo el Señor va tratando con cada uno, con cada persona de manera distinta. Y para terminar este segmento me gustaría hacerles una última pregunta. Bueno, no una pregunta, más bien un consejo. En su perspectiva como pareja casada, ¿qué consejo les darían a los jóvenes que nos están viendo? Por favor, puedes empezar, David. Un consejo. Primero, pues, levante el pie del acelerador, ¿verdad? Uno, esta es una... Levanta, no aprietes. Más suave, más suave. Pisa el freno, más claro. Freno. Si no... El freno, muchachos. Bájale a la velocidad, tranquilo, es una decisión, pero sumamente importante. Es muy, muy importante y es muy importante identificar las convicciones por las cuales tú estás tomando una decisión por esa persona y no sean simples enamoramientos, emociones y como dijo Dieguito y Majo, en el caso de ellos, Dios puso personas a su alrededor y consejeros. Y nosotros también tuvimos en ese tiempo, ya cuando éramos amigos, muy buenos amigos, que ya sabíamos que había algo más en un campamento hablando hablando igual. Todos les veíamos en el campamento. Era notorio, ¿no? Era claro, era obvio. Y estaba Cristian Guamán y Julie, y tuvimos una conversación con ellos y nos pudieron guiar, pero luego ellos justo salieron del país, no pudimos seguir con eso que queríamos seguir con esa mentoría. Pero yo creo que Dios en nuestro caso fue moviendo circunstancias, fue moviendo circunstancias y en el momento que yo recuerdo queríamos iniciar ya una relación, Dios empezó a cerrar puertas y ahora yo lo veo, está en tercer semestre de la universidad, o sea, era muy pronto, no era el momento, yo puedo ver que Dios fue cerrando circunstancias allá, entonces yo creo que tanto ya sea con mentores, ya sea con circunstancias, lo que necesitamos es buscar la dirección de Dios y convicciones, porque las emociones te van a cegar un montón. Y debes ser maduro y permitir que Dios vaya guiándote y mostrándote con convicción es una buena decisión. Y algo que yo quiero enfatizar mucho es algo que dijo Majito, me sorprendió y me gustó mucho también porque creo que es la forma como Dios nos respondió. Yo recuerdo cuando estas circunstancias se nos cerraban, las cosas no se daban, yo tenía mis dudas, no coincidían con las conferencias que había escuchado. Me puse a orar, Señor, muéstrame en tu palabra y recuerdo que el Señor me daba en Proverbios, me dio 2 versículos también que fueron decir, ok, ya, entonces es dejar que Dios te guíe y buscar muy en serio a Dios y una decisión con la cual quieres honrar a Dios y dejar que Dios escriba tu historia personal y única, porque acá de pronto van a escuchar, chicos, una historia y estoy allá, tanto aquí y allá contamos la parte bonita del noviazgo y todo, porque estoy seguro que allá en la amistad y el noviazgo hubo peleas como acá también, entonces solo escuchan acá la parte bonita, pero aún en el noviazgo hay conflictos, hay peleas, hay malos momentos. Y acá escuchan solo la parte bonita y piensan que Dios tiene que hacer o Dios va a hacer exactamente lo mismo en sus vidas. Y no es así, dejen que Dios escriba su propia historia, su propia relación, su propio noviazgo. Pero lo que prima acá, lo más importante es haz la voluntad de Dios, busca a Dios, comprométete con Dios y deja que Él mismo te guíe a tomar una buena decisión con convicciones y no por emociones. Wow, muy bien. Ahora me gustaría escuchar de parte de ustedes un consejo que pueda darles a los jóvenes en este caso, Diego. Bueno, creo que hay una debilidad muy grande en la sociedad actual y yo lo veo mucho en la iglesia, que es que no sabemos ser amigos. O sea, yo creo que
en nuestro matrimonio, si algo funciona bien, es la amistad. O sea, podemos ser más románticos o menos románticos, pero siempre somos amigos, somos un equipo los dos. Entonces yo creo que si algo les puedo decir es que dejen, alguna vez les decía a los chicos, que dejen de ver a cada chica como una posible candidata, sino más bien la Biblia enseña que los varones deben ver a las mujeres como hermanas, tratarles, respetarles, cuidarles, servirles. Y en ese trayecto uno va a poder discernir que una persona siempre va a tener más afinidad, siempre va a romper esa barrera de yo trato a todas las chicas por igual, las trato con respeto, siempre va a haber alguien con la cual yo comparta más, con la que compagine más, con la cual mi carácter se parezca más. Yo me parezco mucho a Majo en muchos aspectos, los dos somos muy molestosos, y es algo y nos gusta trabajar mucho, nos gusta apoyar en muchas cosas. Entonces, como que uno ve, y yo veo en David y Jonatán cuando ellos, dice la escritura, que el alma fue ligada al corazón de David, que ellos, Jonatán ve en David cuando está con Goliat y ve sus mismos valores, sus mismos principios. Jonatán era uno de los pocos que realmente quería enfrentarse a Goliat. Y eso hace que tu alma se ligue, o sea, hay algo más allá solo de un interés propio, porque a veces el enamoramiento va mucho en la base a lo que yo quiero de la otra persona. ¿Qué puedo obtener de la otra persona? Satisfacer mis deseos, mis pasiones, mi soledad. A veces hay chicos que se meten en noviazgos por soledad, porque no tienen con quién conversar, porque quieren salir, cosas así. Entonces yo creo que siempre les doy este consejo cuando alguien viene a hablar conmigo de noviazgo. Aprendan a ser amigos, aprendan a disfrutar la amistad, a no verle con otro interés. Y cuando uno aprende eso, yo hoy puedo servir a mi esposa, no perfectamente como hacía David. Hay muchos errores y algunos, capaz si nos acepta otro podcast, David, ahí podemos hablar de eso, de los errores que uno comete o de las decisiones malas que uno comete, donde Dios extiende su misericordia. Pero en todo eso, el Señor siempre está presente y pues eso, aprendan a ser amigos. Wow, qué interesante, en serio, qué interesante. Son consejos muy sabios, en serio, son consejos muy sabios. Y una de las cosas que yo me llevo bastante es que el Señor tiene una historia totalmente distinta para cada uno. Ninguna de estas historias de amor pueden aplicarlo ustedes diciendo, wow, es que si a él le pasó y me pasa algo similar, pues voy a hacerlo yo también, o me va a pasar igual. No, el Señor tiene para cada uno una historia distinta. Y si quieren saber si realmente es la voluntad de Dios, existen dos maneras. Primero, decir que van a ser misioneros y van a ir a África. Y segundo, el Señor les va a hablar a través de su palabra. Así que esta sería la parte de los testimonios de nuestros amigos casados y muchas gracias.